Mi esposa estaba incrédula cuando me presenté en la cena de ella y su jefe, le dije que había terminado con todo, incluso con la empresa de su jefe, me divorcié de ella esa misma noche y al día siguiente tuvo una sorpresa impactante en el trabajo. Y fue ahí mismo, parado en la entrada de ese restaurante demasiado caro para el salario que ella decía que su jefe no podía pagar, que supe que el dolor finalmente había dejado de ser una sombra y se había convertido en un cuchillo. El maitre me miró 2 veces antes de convencerse de que no estaba perdido. Dije el nombre de la reserva, su nombre, y la sonrisa del empleado se congeló por un segundo. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Todos lo sabían excepto yo. Seguí con pasos calculados, respirando profundamente como quien entra en una tumba abierta, como quien va a enterrar el último trocito de ingenuidad que le queda. Y cuando la vi, riendo con la servilleta entre los dedos, la cabeza ligeramente ladeada como siempre que seducía, el vino caro en su copa, el mismo vino que rechazaba en casa diciendo que era demasiado fuerte para ella, supe que la mujer que estaba allí parada no era mi esposa. No más. Ella dejó de sonreír tan pronto como me vio. La horquilla se detuvo en el aire. Los ojos buscaban refugio en cualquier rincón de la habitación. Me acerqué con la calma de quien lleva semanas ensayando ese momento. Yo no grité. No hice ningún escándalo. Solo susurré que ella había destruido todo. Y más que nuestro matrimonio, más que nuestro hogar o lo que fingíamos que todavía era amor, ella había destruido la compañía de su amante. Con su carrera. Con la reputación que ambos intentaron ocultar bajo las sábanas. Y allí mismo, bajo la tenue luz y la música ambiental, declaré mi divorcio como si dictara la sentencia final a un acusado que ni siquiera se molestó en fingir inocencia. Ella intentó hablar, intentó alcanzar mi brazo, pero yo ya no pertenecía a ese mundo donde ella podía tocarme y desmantelarme. Me fui, dejando atrás 2 vasos medio llenos, una mujer destrozada y un hombre con la boca medio abierta que aún no tenía idea de lo que le esperaba a la mañana siguiente. La traición, al contrario de lo que dicen, no te destroza de golpe. Ella corta lentamente y en silencio. Comienza con pequeñas ausencias, toques involuntarios, miradas que se desvían demasiado rápido. Todo empieza con un móvil al revés, con una reunión que termina demasiado tarde, con un perfume nuevo que dice haber conseguido de una compañera de trabajo, pero que yo nunca he visto en las estanterías de ninguna de sus amigas. Y entonces empiezas a sospechar, pero te niegas a aceptarlo, porque admitir la verdad sería renunciar a la cómoda fantasía que construiste con tanto esfuerzo. La ves dormir y te preguntas si ese rostro que descansa a su lado es el mismo que sonríe en mensajes que no son tuyos. ¿Recuerdas las veces que ella dijo que estaba demasiado cansada para hablar y te preguntas si usó ese mismo argumento con él? Te torturas porque quieres pruebas, quieres certeza, pero temes encontrarlas. Hasta que un día lo encuentres. Y nada vuelve a ser lo mismo. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, es que yo ya estaba delante de ellos. Que mientras ella ensayaba sonrisas falsas en mensajes encriptados, yo movía piezas en silencio. Que mientras ella borraba conversaciones y escribía mentiras, yo reunía pruebas, transfería acciones, reorganizaba contratos. Creían que estaban viviendo un romance de telenovela, pero en realidad estaban participando en un plan más grande. Un plan que empecé a trazar el día que descubrí que me mentía con los ojos abiertos. Ese, te amo, dicho mientras aún estaba marcado por los dedos de otro hombre. Ella no lo sabía, pero la perdí mucho antes de traicionarla con la verdad. Yo sabía quién era él. Él sabía de qué dependía, de dónde venía la influencia que mantenía su posición intocable. Sabía de los viajes que ambos ocultaban bajo el pretexto de conferencias y cursos de liderazgo. Descubrí su restaurante favorito, el hotel en el que se hospedaban, el nombre falso que usaba en las reservas. Me enteré de que su jefe estaba casado con la hija de uno de los mayores inversores de la empresa. Y ahí fue cuando decidí dónde atacar. Porque dolor por dolor, yo les haría recordar el mío. Porque nadie roba el corazón de alguien sin pagar altos intereses. A la mañana siguiente de cenar, llegó al trabajo con un maquillaje ligero, como si quisiera borrar las huellas de la noche anterior. Pero la sonrisa que aún practicaba frente al espejo desapareció cuando los guardias de seguridad de la empresa la llamaron por su apellido y le pidieron que entregara su credencial. Ella trató de preguntar por qué, pero le dijeron que la junta exigía confidencialidad.
La llevaron al departamento jurídico. Allí la sentaron frente a una pantalla que mostraba una presentación con fotos, correos electrónicos, declaraciones, vídeos. La traición ya no era un secreto. Era un expediente. Y en ese momento, no fue la esposa la que vio su vida desmoronarse, fue la profesional, la mujer que siempre dijo que nunca dependería de ningún hombre. Ella simplemente no contaba con el hecho de que el hombre al que traicionó era el que sostenía el castillo donde ella durmió con otro hombre. Ella lloró. Trató de explicarlo. Ella trató de culpar a su jefe, dijo que estaba manipulada, que se sentía frágil, necesitada. Que el matrimonio estaba frío, que las cosas se habían perdido en el camino. Pero nadie escuchó. Porque para ese entonces, su reputación ya estaba destrozada. Las acciones de la empresa se desplomaron. La hija del inversor exigió la cabeza de su amante. El amante fue despedido por el escándalo, demandado por mala conducta y relaciones inapropiadas. Y ella, bueno, fue despedida oficialmente con el sello que nadie quiere en su currículum, involucramiento con superiores en el ámbito laboral, con impacto directo en las decisiones de la empresa. De un día para otro, lo que era deseo se convirtió en desprecio. Lo que era estatus se convirtió en vergüenza. Y su nombre dejó de abrir puertas. Ella trató de buscarme. Mensajes enviados. Él llamó. Apareció en casa con los ojos hinchados y la voz quebrada. Él pidió perdón. Dijo que cometió un error. Quien se dio cuenta demasiado tarde de lo mucho que me amaba. Quien ahora sabía que yo era el único. Quien solo quería una oportunidad para reconstruir. Que perderlo todo le hizo comprender lo que realmente importaba. Ya lo oí. En silencio. Dejé que ella hablara todo el tiempo. Luego me levanté, fui a la puerta y le dije que había llegado demasiado tarde. Que el amor que ella mató, yo ya lo había enterrado. Y en la tumba donde sembró la traición, nació algo nuevo en mí, la libertad. Ella no lo esperaba, pensé que estaría destruida, esperando un toque, una palabra que me trajera de regreso. Pero lo que ella vio fue un hombre que ya había seguido adelante. Alguien que, mientras se aferraba al pasado, ya vivía un nuevo futuro. Ella lloró. Él rogó. Pero ya no había espacio para nosotros. Ya no había más, nosotros. Solo las consecuencias. Lo más curioso de todo es que, semanas después, en un evento corporativo, me presentaron a alguien. Alguien que me miró con calma, que escuchó mi historia sin juzgar, que no intentó arreglar nada, simplemente estuvo allí. Y tal vez, en ese momento, comprendí que el amor no muere, se esconde, esperando que nos encontremos de nuevo en él, en otro cuerpo, con otra alma. Y ahí lo supe, esa historia de traición no era el final. Fue solo el comienzo de la mejor parte de mi vida. Pero lo que descubrió meses después, ese fue el giro que nadie esperaba. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero inspiradas en situaciones reales para mostrar cómo la infidelidad es capaz de destruir hogares, familias y vidas enteras. Nuestro objetivo es claro, exponer las consecuencias de la traición con narrativas fuertes y emotivas. Prepárate ahora, estás a punto de escuchar una historia chocante. Era una casa elegante pero no exagerada, de líneas modernas, paredes de cristal y hormigón visto, rodeada de altos árboles y un jardín bien cuidado. El tipo de lugar que irradia equilibrio, como si cada elección de decoración se hiciera con un propósito y no solo por estética. En aquella casa vivían Daniel y Elena, una pareja que parecía, a ojos de todos, haber batido las estadísticas. 17 años de matrimonio, una hija adolescente que creció con brillo en los ojos y un cachorro de labrador que llenaba las tardes de ladridos de alegría. Daniel fue socio fundador de una consultora de impacto internacional, una de esas empresas que mueven grandes sumas sin fanfarrias, trabajando detrás de escena para grandes conglomerados. Elena, licenciada en comunicaciones, había seguido una trayectoria profesional estable, creciendo en una corporación donde su carisma e inteligencia la hicieron ascender rápidamente. Las mujeres más jóvenes que ingresaron a la empresa querían ser como ella y la consideraban competente, refinada e inspiradora. Daniel siempre había sido un hombre metódico, de los que preferían el orden a la improvisación,
que comprobaba 2 veces antes de salir de casa si se había activado la alarma. Discreto, intenso, con una sensibilidad escondida tras gestos objetivos. Había algo en el que transmitía una sensación de seguridad, tal vez era su mirada firme o tal vez la forma en que siempre se ponía en segundo plano cuando los demás hablaban. Su silencio nunca fue vacío, sino lleno de escucha. Amaba a Elena con una intensidad que solo saben amar aquellos que han sido moldeados por la ausencia. Había crecido con un padre ausente y una madre sobrecargada de trabajo, y se había prometido a sí mismo que cuando tuviera una familia propia, se sentiría completo, todos los días. Y así fue. Preparaba el desayuno mientras Elena se preparaba, recogía a su hija del colegio siempre que podía, escribía notitas que dejaba entre sus libros y en sus aniversarios de boda nunca repetía el mismo tipo de celebración, un día era una cena para 2 en un lugar insólito, al siguiente, una carta escrita a mano con recuerdos del año pasado. Elena era diferente. Vibrante, espontáneo, con una risa contagiosa. Su inteligencia era su principal arma, pero también su armadura. Ella construyó su independencia con firmeza, luchando contra lo que se esperaba de ella y haciendo espacio allí donde muchos la querían pequeña. Ella admiraba profundamente a Daniel. El respeto entre ellos era visible incluso en el silencio. Había complicidad, caricias que no necesitaban palabras, miradas intercambiadas en fiestas donde sabían exactamente lo que el otro estaba pensando. Elena confiaba en Daniel más que en cualquier otra persona en el mundo. Y Daniel, a su vez, nunca dudó de su esposa. Eran un equipo. Una pareja que discutía planes juntos y que no tomaba decisiones importantes sin consultarse mutuamente. La relación era estable, sí, pero con la pasión aún latente, aunque de un modo más maduro, menos impulsivo, con la intensidad de quien construye la intimidad con el tiempo, ladrillo a ladrillo. Tenían rutinas bien establecidas, pero no monótonas. Los viernes eran sagrados para ambos, a veces cenaban en casa con vino y conversación, a veces iban a ver una película seguida de postre en algún café escondido que a ella le encantaba. Los domingos, por la mañana, paseaban juntos con el perro y comentaban de todo, de política, de series, del futuro de su hija o incluso de tonterías cotidianas. La gente que los conocía decía que parecían esas parejas de películas que envejecen juntas, tomadas de la mano, y quizá esa era la imagen que los sostenía en los días más comunes, la creencia de que habían encontrado algo demasiado raro como para arriesgarlo. Daniel solía decir que el secreto de su éxito era saber mirarse a sí mismos incluso después de los años. Se dio cuenta cuando Elena cambió su corte de pelo, notó el cansancio en su rostro antes de que ella lo dijera, compró libros que pensó que le gustarían y los dejó junto a su cama. Elena, por su parte, sabía cuando Daniel necesitaba silencio, cuando un abrazo decía más que un consejo. Se respetaban mutuamente incluso dentro de ciertos límites. Nunca se impusieron. Y eso es lo que hizo que sus amigos y familiares los consideraran un ejemplo. Ella decía a menudo que su matrimonio era su ancla y que si no hubiera tenido a Daniel a su lado, podría haberse perdido en su ambición y en el ritmo frenético del trabajo. En la empresa donde trabajaba Elena había alcanzado una posición de liderazgo que exigía presencia constante, pero que también le otorgaba cierto prestigio. Ella era respetada y escuchada. Invitada frecuentemente a eventos y cenas corporativas, era vista como un puente entre generaciones y sectores. Siempre muy bien vestida, con sobria elegancia y sonrisas calculadas, se movía entre sus colegas como quien sabe exactamente dónde va. A Daniel le gustaba verla crecer, estaba orgulloso de ella y se esforzaba por demostrarlo. En casa hablaba con entusiasmo de sus proyectos y a veces su hija le oía repetir que Elena era la mujer más brillante que había conocido. En los círculos sociales que frecuentaban, ambos mantenían posturas impecables. Elena era encantadora y cautivadora. Daniel, discreto y educado. Juntos, se equilibraban mutuamente como 2 lados de una balanza perfectamente ajustada. Las cenas en casa eran asuntos cuidadosamente planificados, con menús ya preparados, luces tenues y música ambiental. Había una sensación de que todo había sido construido con cuidado, que la pareja sabía lo que quería y, más que eso, había logrado lo que quería. Y aunque no todo fue color de rosa, como en cualquier relación real, supieron superar los roces con elegancia. Cuando discutían, era con argumentos, no con gritos. Cuando no estaban de acuerdo, sabían escucharse antes de alejarse. La hija,
Sofía, de 14 años, era un reflejo de este equilibrio. Inteligente, observador, cariñoso. A ella le encantaba pasar tiempo con sus padres, pero también sabía que necesitaban espacio juntos. A veces yo fingía estar ocupada solo para que ellos pudieran tener un momento a solas. Era una niña sensible y muy unida a su madre. Hablaban como amigos y con Daniel tenían una relación de profunda admiración. Ella escuchó sus consejos con respeto y lo llamó mi mejor amigo cuando hablaba con sus compañeros de escuela. La vida de la pareja parecía, a primera vista, inmune al desgaste. Y, quizás por eso, nadie prestó atención a las pequeñas señales que empezaban a aparecer. Un retraso extra en responder a un mensaje, un cambio repentino en su forma de vestir para los eventos de la empresa, una ausencia más larga de lo habitual después de las reuniones corporativas. Pero Daniel no era un hombre que albergara paranoia. Yo confié. Y su confianza no provenía de la ingenuidad, sino de la convicción de que el amor verdadero no esconde sombras. Prefirió creer en lo que construyó con ella que en fantasmas que tal vez ni siquiera existieran. Hasta entonces, esta fe parecía suficiente. Los días pasaron. Almuerzos familiares, cumpleaños celebrados con pasteles sencillos pero significativos, viajes cortos durante los fines de semana largos, souvenirs en las redes sociales con descripciones amorosas. Todo parecía continuar con normalidad. Daniel siguió ocupándose de todo con delicadeza, las inversiones, las reservas, los planes para el futuro de su hija, y hasta la renovación del jardín que tanto deseaba Elena. Siempre estuvo atento, presente, dispuesto. Un hombre que todavía veía la belleza en cada rasgo del rostro de su esposa, incluso cuando ella estaba agotada o distante. Y ella, a su vez, siguió moviéndose con naturalidad en su rutina, manteniendo un tono dulce en casa, repartiendo la atención cuando podía y conservando esa mirada de quien dice, todo está bien. Pero ahora había una sutil diferencia en los silencios entre ellos. Un ruido casi imperceptible en medio de las palabras habladas. Como si algo intentara infiltrarse a través de las grietas de la vida que habían ensamblado con tanto cuidado. La ciudad seguía moviéndose, los días pasaban con sus predecibles rutinas y el mundo giraba como siempre lo hacía. Pero en aquella casa, donde todo parecía todavía estar en su sitio, algo empezaba a moverse, lentamente, invisiblemente. Y nadie, absolutamente nadie, podía predecir a dónde conduciría esto. Porque detrás de cada historia que parece perfecta, siempre hay un detalle invisible, un gesto no comprendido, una elección hecha en silencio. Y cuando la verdad finalmente encuentre su camino, no todos estarán preparados para lo que traiga consigo. La segunda mitad de ese año trajo cambios sutiles pero acumulativos. Elena parecía más ausente, involucrada en reuniones fuera de horario, eventos improvisados y viajes cortos que surgían en cualquier momento. Daniel, acostumbrado a la apretada agenda de su esposa, no lo cuestionó. Había un acuerdo implícito entre ellos de respetar las carreras de cada uno. Continuó su rutina con tranquilidad, cuidando la casa, a su hija y los detalles que sostenían la estructura familiar. Pero dentro de él, algo empezó a moverse, una sensación silenciosa, como una sombra que crecía en los bordes de su mirada. No había pruebas, solo instintos, pero Daniel no era de los que seguían impulsos. Sin embargo, por primera vez en años, comenzó a observar los gestos de Elena con una mirada que no era solo de admiración, sino de análisis. Me fijé en cómo se preparaba antes de los acontecimientos, los nuevos perfumes, las sonrisas que ya no regalaba en casa, sino que parecía guardar para otros lugares. Sofía también se dio cuenta. Una noche le preguntó a su madre si estaba contenta, si el trabajo no le exigía demasiado. Elena sonrió, dijo que simplemente estaba cansada, que los proyectos habían sido muy exigentes emocionalmente, pero que todo estaba bien. Y quizá él lo creía. O tal vez quería creer. Había un conflicto dentro de ella que ni siquiera ella comprendía del todo, un torbellino entre la mujer que construyó esa familia con amor y la mujer que, en silencio, comenzaba a desprenderse de todo lo que había defendido durante tanto tiempo. Pero no habló de ello. Ni con Daniel, ni con amigos, ni consigo misma. Solo lo seguí. En la empresa, un nuevo proyecto de expansión había acercado a Elena a Ricardo, uno de los directores más influyentes de la organización. Era un hombre carismático, seguro de sí mismo,
con experiencia en negociaciones internacionales y una forma cautivadora de hablar. Con él, Elena se sintió intelectualmente desafiada, provocada, vista. Poco a poco comenzaron a trabajar juntos en presentaciones, estrategias y viajes. Elogió su mente, sus ideas y dijo que ella debería ir más allá. En uno de estos encuentros fuera de la oficina, las miradas duraron más de lo debido. Un toque en la mano, una sonrisa cómplice, una cena que se prolongó más de lo aceptable. Y luego, sin un plan, sin ensayo, sucedió. La primera noche. Ella no lo consideró como una trampa para sí misma. Él prefirió llamarlo un desliz. Un momento de debilidad, una confusión emocional causada por el estrés. Se dijo a sí misma que no volvería a suceder. Que no tenía ningún sentido. Y al día siguiente, regresó a casa con flores para Daniel y una tarta para Sofía, intentando silenciar su culpa con gestos. Pero no se detuvo. Las reuniones continuaron, escondidas entre compromisos profesionales y eventos nocturnos. Elena empezó a poner excusas más elaboradas, a evitar el contacto visual cuando mentía y a irritarse por preguntas simples. Daniel, atento a los detalles, comenzó a notar los fallos. Un perfume diferente que dijo era una muestra de la empresa, una blusa con un botón nuevo que nunca había visto, un mensaje que apareció en la pantalla de su celular con un nombre genérico, pero que la hizo palidecer al leerlo. Aún así, no se enfrentó. No por miedo a la respuesta, sino por respeto a lo que habían vivido. Necesitaba estar seguro antes de destruir con palabras lo que, de alguna manera, todavía existía. Las siguientes semanas fueron un ejercicio de control. Daniel comenzó a registrar tiempos, revisar calendarios, observar patrones. Cada paso que daba Elena, él lo seguía desde la distancia. Él nunca hackeó tu celular, nunca rompió tu confianza con acciones impulsivas. Acabo de mirar. Un día, decidió aparecer como sorpresa en uno de los eventos corporativos de su empresa. Dijo que quería ver un espectáculo del que tanto había hablado y que después podrían salir a cenar. Elena dudó. Dijo que no sería un evento abierto y que no habría invitados. Pero Daniel insistió suavemente, sin acusar. Al final ella cedió y él se fue. Se quedó entre el público, en silencio. Y vio cómo los dos se miraban. Cómo le sonrió a Ricardo con un brillo que ya no veía en casa. Y eso fue suficiente para encender algo dentro de él. Ya no había dudas. Fue dolor. Esa noche Elena intentó compensarlo con palabras dulces, cumplidos, caricias superficiales. Pero Daniel ya no reaccionaba como antes. Había un abismo entre ellos dos, y ella lo sentía, aunque no quisiera nombrarlo. El sexo se ha vuelto más raro. Las conversaciones, más formales. Desayunos en silencio, noches durmiendo en lados opuestos de la cama. Ella dijo que era cansancio. Él simplemente asintió. No discutí. Ya no lo busqué más. Y eso era lo que más la preocupaba. Porque detrás de la calma de Daniel, había una tormenta. Y ella lo sabía. En el fondo, sabía que algo había cambiado. Eso es lo que estaba viendo. Quien estaba esperando el momento adecuado. Ricardo, por su parte, intensificó las reuniones. Comenzó a enviar mensajes a horas extrañas, invitando a la gente a realizar viajes de negocios cortos y elogiando no solo su desempeño profesional, sino también a la mujer detrás de él. Elena se sintió desgarrada. No quería renunciar a su familia, pero tampoco sabía cómo cortar con lo que ya se había convertido en algo más que físico. Un fin de semana, Daniel propuso un viaje para dos, solo ellos dos. Dijo que quería volver a conectarse. Elena se negó, alegando una importante formación de la empresa. De hecho, iba a pasar el fin de semana en un resort con Ricardo, con el pretexto de una inmersión en planificación estratégica. Fue entonces cuando Daniel lo supo con certeza. Él no la detuvo. Él ayudó a empacar la maleta. Le deseó buena suerte. Dijo que estarían bien. Pero tan pronto como ella se fue, él actuó. Llamó a un viejo amigo, un especialista en inteligencia corporativa. No pidió vigilancia invasiva. Solo ubicación, registros públicos, imágenes discretas.
En 2 días ya había tenido suficiente. Horarios que coincidían con los suyos, reservas con nombres disfrazados, registros en hoteles que ella nunca mencionó. No se lo mostró a nadie. Él lo salvó todo. Porque más que afrontarlo, necesitaba comprender hasta dónde llegaba. Y lo más importante, ¿por qué? Elena regresó del viaje sintiéndose más ligera, sonriendo como hacía tiempo que no sonreía. Habló de objetivos, de resultados, de cómo estaba creciendo la empresa. Daniel escuchó, elogió, preparó su cena favorita. Pasó los siguientes días como si nada hubiera pasado. Pero por la noche, en silencio, leía y releía los informes, miraba las imágenes. El rostro de Ricardo, sus manos sobre su esposa, la forma en que ella se dejaba tocar. Y eso destrozó cada recuerdo que tenían juntos. Ya no había lugar a dudas. La traición fue flagrante. Y aún así, esperó. Fue entonces cuando recibió una invitación a una cena corporativa en la empresa de Elena. Un encuentro con líderes e invitados estratégicos. Ella se sorprendió cuando él dijo que lo haría. Intentó ocultar su incomodidad. Dijo que estaría ocupada con sus colegas y que tal vez no podría prestar atención. Pero él insistió. Dijo que quería verla en acción para mostrarle su apoyo. Y así fue. Llegó antes de tiempo. Miró alrededor de la sala, saludó a sus conocidos y se sentó cerca del centro. Y entonces, en el momento en que Elena entró con Ricardo, del brazo, sonriendo como si fueran solo compañeros de trabajo, Daniel se puso de pie. Caminó hacia ellos con pasos tranquilos y firmes y se detuvo frente a los dos. La expresión de Elena se desmoronó en cuestión de segundos. La sonrisa se desvaneció. Ojos bien abiertos. Ricardo intentó mantener la postura, pero la tensión era visible. Daniel los miró fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. Y luego, con voz firme, dijo que ya había terminado con todo. Con el matrimonio. Con confianza. Con la vida profesional del hombre a su lado. Y esa sería la última vez que los vería juntos. Porque esa noche le pediría el divorcio. Y al día siguiente, tendría una sorpresa que cambiaría por completo todo lo que creía controlar. Él no gritó. Él no acusó. Él simplemente se dio la vuelta y se alejó. A la mañana siguiente, Elena se despertó con notificaciones, mensajes y una citación urgente de la junta. Al llegar a la empresa, fue conducida a la habitación donde la esperaba la realidad que durante tanto tiempo había evitado enfrentar, dispuesta a desmontar el castillo que había construido con mentiras. Y lo que descubrió allí, apenas estaba comenzando. La oficina estaba silenciosa, fría, el aire acondicionado parecía soplar directamente al alma de Elena mientras estaba sentada frente al tablero, sus ojos tratando de comprender lo que se desarrollaba frente a ella. Uno de los miembros más mayores de la mesa, un hombre de expresión cerrada y mirada clínica, hacía girar lentamente el bolígrafo entre sus dedos, como si estuviera a punto de anunciar una frase. Ella aún no sabía lo que venía, pero algo dentro de ella ya había sido tocado. Desde la cena, desde que Daniel apareció como un espectro de su propia conciencia, supo que la estabilidad que pretendía mantener estaba en ruinas. Intentó mantener el control, la compostura, enderezando su postura en la silla, aunque su estómago parecía dar volteretas y un sudor frío corría discretamente por su blusa de seda. El presidente de la compañía, un hombre reservado y quirúrgico con décadas de experiencia en el manejo de desastres internos, abrió una carpeta frente a él. Había fotografías, informes, mensajes impresos, capturas de pantalla. Elena no podía ver los detalles, pero reconocía los contornos de su propia tragedia. Sintió que se le cortaba la respiración cuando él pronunció su nombre completo y declaró que, a partir de ese momento, quedaría oficialmente removida de todo cargo hasta el final de las investigaciones internas. Sus ojos se abrieron, intentó decir algo, pero fue interrumpida firmemente. Ya no era momento de justificarse. Su voz continuó, con frialdad profesional, informando que la compañía había sido notificada por un importante accionista sobre posibles conflictos de intereses y relaciones inapropiadas que afectaban directamente decisiones estratégicas recientes. Pero no fue eso lo que la aplastó. Fue la siguiente frase.
El director dijo que la información surgió de un expediente entregado directamente a la esposa del inversionista mayoritario. Elena parpadeó varias veces, tratando de comprender la conexión. Hasta que pronunció el nombre que le puso los pelos de punta, Daniel. El expediente había sido preparado con meses de antelación y entregado por él, con la prueba de que el hombre con el que ella había estado manteniendo una aventura estaba, de hecho, casado con la única hija del accionista controlador de la empresa. Y que, al enterarse de la traición, la esposa, heredera directa de la riqueza de la familia, exigió la destitución inmediata de su marido y de cualquier persona asociada al escándalo, incluida Elena. El corazón de Elena se aceleró, el mundo giró a su alrededor y una náusea amarga subió a su garganta. Ella intentó decir que no sabía, que nunca le informaron sobre el estado civil de Ricardo, que nunca se hubiera involucrado si hubiera sabido de las conexiones familiares. Pero la sala permaneció en silencio, como si todos los presentes ya hubieran formado su opinión. La presidenta simplemente respondió que, incluso si fuera cierto, la ignorancia no la eximía de la responsabilidad de haber llevado a la empresa al borde del colapso reputacional. Dijo que las acciones se estaban vendiendo a un ritmo alarmante, que la prensa ya sospechaba del escándalo y que su nombre era demasiado importante como para ignorarlo. Habría auditorías, reuniones de emergencia con los accionistas y ya se había activado el departamento legal. Ahora se trataba de una cuestión de supervivencia institucional. Sintió que sus piernas se debilitaban mientras se levantaba, sostenida por uno de los coordinadores. Los pasillos que antes eran familiares en la empresa ahora parecían un túnel de salida. Unas miradas curiosas la seguían, disfrazadas tras biombos, susurros apagados llenaban los espacios entre las habitaciones. Entró en el ascensor y bajó sola, sin mirar a nadie, abrazando su bolso contra su cuerpo como si fuera una armadura. En la planta baja, al salir, no vio ningún coche de empresa. El conductor no estaba allí. Caminó hasta la calle y con manos temblorosas paró un taxi. Necesitaba ir a casa. Necesitaba entender cómo lo sabía Daniel. Cómo se enteró, cómo se acercó a la esposa de Ricardo, cómo lo organizó todo sin que ella se diera cuenta. Y lo más importante, ¿por qué? Al entrar a la casa encontró silencio. Sofía estaba en la escuela. Daniel no había dejado pistas de dónde estaba. Se sentó en el sofá y miró fijamente la mesa de café como si algo allí pudiera responder las preguntas que la consumían por dentro. Las horas pasaban lentamente. El teléfono sonó una vez, 2 veces, ella no contestó. En mi móvil aparecían notificaciones, mensajes de compañeros, de la prensa, de números desconocidos. El escándalo ya había empezado a circular. Y lo único que ella podía pensar era, él lo sabía. Él lo sabía desde el principio. Y ahora necesitaba verlo. Míralo a los ojos. Pedir respuestas, perdón o simplemente arrodillarse ante la dignidad que ella misma destruyó. Fue de noche, sin lágrimas, que apareció. Entró en silencio, con la expresión serena de quien ya no necesita demostrar nada. Elena corrió hacia él, intentó abrazarlo, pero él se apartó un poco. Ya no había calidez en la forma en que la miraba. Se sentaron uno frente al otro en la cocina, donde tantas veces habían compartido cenas, risas y sueños. Ella empezó a hablar, a suplicar, a intentar explicar. Ella dijo que había sido un error, que nunca tuvo intención de lastimarlo, que las cosas se habían salido de control y que no podía controlarlas. Daniel escuchó todo en silencio. Él esperó a que ella terminara. Y luego, con voz firme, le preguntó si sabía el nombre de la esposa de Ricardo. Elena dudó. Dije que no. Lo cual nunca mencionaron. Daniel sacó una pequeña foto de su bolsillo. Era una imagen sencilla de una mujer elegante sosteniendo una copa de vino en una fiesta, rodeada de otros invitados. Lo colocó sobre la mesa. Elena la miró fijamente, sin comprender, hasta que el recuerdo la golpeó como una espada. Reconoció el vestido, el entorno, la ocasión. Aquella mujer había pasado junto a ella en uno de los eventos de la empresa, habían intercambiado un breve saludo, una sonrisa formal. Nunca supe quién era. Ahora lo sabía. Era ella. La hija del hombre que apoyaba a la empresa. La esposa de Ricardo. Y Daniel. Daniel estaba junto a ella en la foto.
Elena miró a su marido, confundida. Luego explicó que todo lo había descubierto semanas antes, y que, al investigar el pasado de Ricardo, comprendió que no era solo un compañero de trabajo. Era un hombre casado con el principal accionista de la empresa donde trabajaba Elena. Un hombre que usó el poder que tenía dentro de la empresa para seducir, manipular y expandir su territorio. Daniel no solo lo descubrió, sino que actuó. Se acercó a su esposa, le entregó la evidencia y juntos cosieron la caída que ella ahora estaba experimentando. Cada movimiento había sido pensado. Cada pieza, posicionada. Porque para él no bastaba simplemente irse. Necesitaba entender lo que había hecho. No solo a él sino a la vida misma. Elena se puso la mano sobre la boca y las lágrimas volvieron con fuerza. Él dijo que no lo sabía y que si lo hubiera sabido nunca se habría involucrado. Daniel respondió con calma que la traición no estaba solo en el acto, sino en la elección diaria de mentir, de esconderse, de construir otra realidad. Dijo que ella no necesitaba acostarse con nadie para romper lo que tenían. El silencio fue suficiente. Y ahora, ella viviría con las consecuencias. Él no gritó, él no se enfureció. Él simplemente se levantó y dijo que ya había entregado los papeles del divorcio, que la casa se quedaría con ella y su hija, y que él seguiría adelante con su vida. Ella intentó detenerlo, lloró, les rogó que al menos hablaran, que fueran a terapia, que lo intentaran. Pero él solo dijo que ya lo había intentado. Y que su tiempo se acabó. En la puerta, se dio la vuelta una última vez. Dijo que pronto descubriría algo que aún no sabía. Y eso, sí, cambiaría todo lo que todavía creía que podía recuperar. Elena se quedó allí, sin comprender. ¿Qué más podría haber? ¿Qué no había sido revelado aún? La respuesta llegaría más rápido de lo que imaginaba. Y lo que descubriría, esta vez, sería irreversible. Elena pasó la noche despierta, sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en la pared como si, por algún milagro, el tiempo hubiera retrocedido. Su mente daba vueltas entre recuerdos y fragmentos de lo que había escuchado de Daniel horas antes. Todo parecía desmoronarse a una velocidad que ella apenas podía seguir. La foto sobre la mesa, el nombre de la mujer de la que nunca había sospechado que fuera relevante, el hecho de que su marido no solo sabía de la traición, sino que tuvo el valor suficiente para actuar estratégicamente, para destruir con la misma precisión con la que ella había mentido. No explotó, no gritó, no suplicó. Simplemente desmanteló su vida con la calma de quien aprendió a no reaccionar con ira, sino con consecuencias. Le dolió de una manera que no podía nombrar. No fue solo arrepentimiento. Era impotencia. Y peor aún, la soledad. Por primera vez en años, Elena sintió que no tenía a nadie a quien recurrir, ni siquiera a ella misma. El amanecer llegó sin previo aviso, el sol invadió silenciosamente la habitación. Se levantó y se miró en el espejo. Él no se reconoció. La cara hinchada, los ojos hundidos, la piel opaca. Intentó prepararse, ponerse algo de ropa, ocultar las huellas de la noche sin dormir. Necesitaba recoger a Sofía del colegio, para darle una apariencia de normalidad. Cuando la hija subió al coche y se percató del estado de su madre, no preguntó nada. Simplemente se puso los auriculares y miró por la ventana. El silencio entre ambos era como un cristal grueso, translúcido, pero infranqueable. Elena quería decir algo, preguntar cómo había sido el día, ofrecer cariño, pero no encontraba las palabras. Estaban muy separados, y eso dolía casi tanto como cualquier otra cosa que hubiera sucedido antes. Cuando llegó a casa, encontró la puerta de la oficina de Daniel entreabierta. Por un impulso inconsciente, entró. Había pocos objetos personales allí, pero un sobre marrón sobre la mesa llamó su atención. Tenía su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado, casi con miedo. Dentro había una carta. Daniel explicó, en pocas páginas, todo lo que había hecho en las últimas semanas. Las reuniones con la esposa de Ricardo, los documentos entregados al directorio de la empresa, el contacto con abogados, la compra de acciones por cuenta de terceros para influir en decisiones internas. Cada frase era un corte, una nueva capa de dolor. Pero fue la última parte de la carta la que le hizo temblar las manos. Daniel reveló que,
antes de iniciar el proceso de destrucción de la imagen pública de Ricardo, tuvo acceso a documentos confidenciales que solo los miembros más confiables de la empresa podían obtener. Contratos de compraventa, negociaciones paralelas y correos electrónicos internos. Y allí, en medio de toda esa inmundicia corporativa, estaba el nombre de Elena como testigo indirecto, lo que podría, ante el tribunal, ponerla en la posición de ser cómplice en el uso de información privilegiada. Ella no estaba siendo castigada solamente por una traición personal. Ella estaba siendo posicionada, públicamente, como un peón en un juego sucio que involucraba poder, dinero y reputación. Ella cayó de rodillas. Lo que antes parecía una crisis matrimonial ahora adquirió proporciones que ella nunca imaginó que enfrentaría. Su carrera, construida con tanto esfuerzo, se vio comprometida de forma casi irreversible. Toda su imagen profesional se estaba derrumbando. No fue solo una venganza emocional. Fue una ejecución meticulosa, con frialdad quirúrgica. Daniel había planeado cada paso. Y por alguna razón, aún sin explicar, quería que ella viera todo antes de caer del todo. Quería que ella supiera que cada gesto estaba calculado para devolver exactamente lo que había tomado. Confianza, paz, respeto, seguridad. Al final del día, Elena decidió buscar a Ricardo. Necesitaba entender qué más se había omitido. Llamó varias veces, sin éxito. Envié mensajes cortos, ninguna respuesta. Yo sabía dónde vivía, solo había estado allí unas cuantas veces, pero lo suficiente para recordar el camino. Tomó el auto y se dirigió al condominio. En la puerta la detuvieron. El portero le informó amablemente que el señor Ricardo tenía prohibido recibir visitas no autorizadas. Ella insistió, diciendo que era un asunto urgente, pero el funcionario se limitó a decir que su esposa había dejado órdenes claras. Al oír eso, Elena sintió que se le erizaba la piel. El asedio estaba montado. Nadie hablaba con ella, nadie quería estar asociado con su nombre. Entonces decidió ir a la antigua oficina de Daniel. Ella sabía que él había terminado su relación con la empresa después de vender el negocio, pero tal vez había dejado rastros o alguien que pudiera informarle de su paradero. Al llegar, solo encontró a una secretaria sustituta, quien le dijo que Daniel había estado allí unos días antes para recoger unos documentos, pero no había dejado una nueva dirección. Dijo que él había mencionado algo sobre viajar, tratar de comenzar de nuevo, lejos. Elena sintió que el suelo se deslizaba. Ya no era accesible. Había hecho lo que tenía que hacer y desapareció. Y ella no sabía qué hacer. Regresó a casa y encontró a Sofía sentada en la sala, mirando la televisión apagada. La hija, que siempre había estado cerca, ahora apenas la miraba. Elena se sentó a su lado y trató de entablar conversación. Sofía no respondió de inmediato, pero después de un largo silencio, simplemente dijo que su padre había llamado y que estaba bien. Él preguntó si volvería. Elena respondió en voz baja diciendo que no sabía. La hija entonces giró la cara, miró profundamente a los ojos de su madre y dijo que ya no reconocía quién era. Eso fue un golpe fuerte. Más que cualquier acusación o juicio. Fue la confirmación de que, al traicionar a Daniel, traicionó a más de un marido. Ella traicionó la imagen que su hija tenía de ella. Traicionó a toda la familia. En los días siguientes, la prensa local comenzó a informar de la caída de dos grandes nombres del sector ejecutivo. Ricardo apareció como el principal implicado y Elena fue mencionada como parte del escándalo, aunque de manera indirecta. La empresa emitió un comunicado oficial sobre las investigaciones internas y la remoción de todos los involucrados. La casa de Elena se convirtió en una prisión emocional. Con cada llamada que no respondía, cada puerta que no se abría, comprendía que el exilio había comenzado. Su presencia era incómoda incluso en sus propios círculos sociales. Grupos de amigos guardaron silencio. Las invitaciones desaparecieron. Todo quedó en silencio. Una semana después, por fin, llegó una carta a su buzón. El remitente fue Daniel. El sobre era ligero. Dentro solo una breve nota y una llave. Su letra todavía era firme y familiar. En el papel escribió que le había dejado algo para que ella viera. Una última cosa. Una dirección escrita a continuación.
Nada más. Ella tomó el coche y se dirigió al lugar indicado. Era un edificio antiguo, de arquitectura discreta. Subió los escalones como si se dirigiera a un juicio. En el tercer piso, la puerta marcada con el número correspondiente a la llave. Se abrió lentamente. La habitación estaba vacía salvo por una sola carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías, contratos, comprobantes de compra. Allí estaba el verdadero clímax del plan de Daniel. Durante los meses que pasó investigando la traición, no solo expuso el escándalo de Elena y Ricardo. Compró silenciosamente una parte importante de las acciones de su empresa, acciones que estaban en manos de inversores discretos. Y, tras la caída de su amante y la marcha de Elena, Daniel había asumido, a través de un holding, una posición mayoritaria en la empresa. Ahora él era el nuevo controlador. Y, al final del último documento, una observación manuscrita: no solo destruiste nuestro matrimonio. Destruiste lo que construí para nosotros dos. Pero lo reconstruí. Sin ti. Elena leyó y releyó. La frialdad, el dolor, la precisión. Ya no había lugar a dudas. Daniel no siguió adelante sin más. Convirtió todo el dolor en movimiento. Él no se quedó quieto. No se congeló. Él siguió adelante. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Dejó caer los papeles sobre la mesa, miró alrededor de la habitación vacía y sintió, por primera vez, que la verdad se hundía en su pecho, ya no era parte de la historia. No había futuro que reconquistar. No hubo perdón que esperara el tiempo. Solo estaba ella, sola, enfrentando sus propias decisiones. Y el silencio que quedó, fue irreversible. La carpeta permaneció abierta sobre la mesa, los papeles esparcidos como fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. Elena permaneció inmóvil, como si su cuerpo ya no respondiera al impulso de levantarse o huir. Todo a su alrededor parecía suspendido, como si el tiempo se negara a avanzar y la dejara atrapada en esa habitación desconocida, rodeada de documentos que narraban con precisión quirúrgica el desenlace de su propia ruina. Cada línea de los contratos, cada firma fría y objetiva, gritaba el nombre de Daniel, pero no como el hombre que ella había amado, sino como alguien que había trascendido el dolor de la traición para convertirse en una versión de sí mismo que ella nunca anticipó. Este fue el desenlace de una historia construida en silencio, nutrida por años de dedicación, desgarrada por meses de mentiras y concluida con esa clase de elegancia que no admite apelación. Ella sabía que había perdido mucho más que un hombre. Perdió el lugar del que nunca imaginó ser expulsada, el corazón de alguien que la amaba sinceramente. Cuando finalmente reunió fuerzas para partir, la noche ya había caído y las calles estaban casi desiertas. El sonido de pasos resonando en la acera parecía más fuerte de lo debido y con cada metro que caminaba se sentía más pequeña, desprotegida, arrancada de un lugar donde creía intocable. El viaje a casa fue silencioso. La casa parecía aún más grande, más vacía, como si la ausencia de Daniel hubiera dejado un vacío que se tragaba todo lo que la rodeaba. Sofía estaba en la habitación, y sin decir palabra, su hija supo que algo nuevo había sucedido. Elena no intentó hablar. No tenía nada que decir. Había perdido el derecho a ser escuchado. En el espejo del baño, se miró a los ojos con una frialdad que nunca imaginó que tendría. Estaba agotada, pero sabía que no tendría descanso. Porque la culpa, cuando llega a lo más profundo del alma, no permite descanso. Los días que siguieron estuvieron marcados por una serie de llamadas perdidas, correos electrónicos ignorados y la creciente certeza de que su carrera había terminado. La prensa insistió en descubrir los detalles detrás de escena del escándalo, y su nombre apareció con frecuencia, aunque sin pruebas suficientes para una acusación formal. Sin embargo, el daño a la reputación fue irreversible. Las personas cercanas a ella, que durante años se habían considerado amigos, comenzaron a tratarla como una extraña. Las invitaciones sociales cesaron. Incluso los familiares evitaban el contacto. El mundo a su alrededor cerró sus puertas una a una, y Elena, aislada, comenzó a cuestionar su propia identidad. ¿Quién era ella ahora, sin su admiración profesional, sin el amor de Daniel, sin el respeto de su hija? Intentó, en un impulso casi desesperado, buscar ayuda. Me puse en contacto con un terapeuta recomendado por un ex colega.
En las primeras sesiones apenas podía hablar. Las palabras parecían ahogarse entre el orgullo herido y una vergüenza irreversible. Pero poco a poco, comenzó a explorar qué había sido de ella a través de los años. El terapeuta no la juzgó. Acabo de escuchar. Y en uno de esos encuentros, finalmente verbalizó lo que había negado durante tanto tiempo, que se había perdido en el orgullo, en la necesidad de validación, en el deseo inconsciente de demostrar que todavía era deseada, admirada. ¿Quién confundió la mirada de un hombre interesado con el amor verdadero? ¿Quién cambió la base sólida de la verdad por el abismo de una mentira seductora? Y ahora no había red de seguridad. Sofía, observando todo desde la distancia, poco a poco también empezó a cambiar. La distancia emocional no se convirtió en desprecio, pero sí en indiferencia. La niña maduró prematuramente, guardando sus sentimientos en su interior, como si no pudiera confiar en nadie más. Comenzó a evitar las conversaciones, prefiriendo quedarse encerrada en su habitación o salir con amigos sin dar muchos detalles. Elena intentó acercarse, ofrecer atención, escuchar, pero se topó con el silencio de su hija como si estuviera ante un muro demasiado alto para escalar. Una noche, escuchó a Sofía llorar suavemente, pero no tuvo el coraje de entrar a la habitación. Ella permaneció afuera, apoyada contra la puerta, con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que quizás la reconquista más difícil de todas era la suya. Daniel, por su parte, había desaparecido por completo de la vida cotidiana. No respondió correos electrónicos, ni mensajes, ni apareció en las redes sociales. Algunos conocidos dijeron que estaba fuera del país, trabajando en nuevos proyectos. Otros mencionaron que había adquirido un pequeño negocio en un pueblo costero y vivía allí discretamente. Pero no se confirmó nada. Elena lo buscó en pequeñas pistas, en menciones aleatorias, en rostros que parecían llevar ecos de él. Ya no quería recuperarlo. Ya no. Quería entender. Para saber si todavía sentía algo. Si hubiera quedado algún espacio, no para el retorno, sino para la comprensión. Sin embargo, su silencio era absoluto, lo que hacía todo aún más cruel. Porque cuando el dolor viene con la ausencia, el eco resuena más fuerte. Un dilema moral comenzó a crecer dentro de ella, como una pregunta que la perseguía en cada momento de introspección: ¿hasta dónde llega la justicia cuando se confunde con venganza? Ella sabía que merecía consecuencias. Sabía que él hacía trampa, que mentía, que era egoísta. Pero cuando vio la magnitud de lo que había sucedido, la forma en que Daniel había orquestado cada caída, comenzó a preguntarse si todavía era el hombre que había conocido o si se había convertido en algo diferente. Porque había algo despiadado en la perfección con que ejecutó el plan. Una parte de ella reconoció el dolor que lo impulsaba. Otro se preguntó si había sido tan necesario. Perder el amor fue justo. ¿Pero perderlo todo? ¿La carrera, la hija, la paz? Ella no tenía respuestas. Solo preguntas que la carcomían por dentro. La única certeza que quedaba era que nunca volvería a ser quien era. No porque quisiera. Pero porque ahora sabía, con cada célula de su cuerpo, el precio de sus decisiones. Caminé por la casa y vi los retratos enmarcados con otros ojos. Cada imagen de la familia feliz, de las sonrisas espontáneas, de los cumpleaños celebrados, parecían ahora reliquias de una época que nunca regresaría. A veces, cogía el móvil y abría viejas conversaciones con Daniel, releía los mensajes, los "te quiero" de todos los días, las bromas internas. Y se preguntaba cómo había podido tirarlo todo por la borda por un deseo pasajero. La respuesta nunca llegó. Solo silencio. En medio de toda esta deconstrucción, surgió una invitación inesperada. Un evento benéfico que, por alguna razón, todavía tenía su nombre en la lista. Elena dudó en ir, pero decidió asistir. Necesitaba volver a ponerse ante el mundo. Se vistió con ropa sobria, sin exageraciones, y se fue. Allí encontró rostros que evitaban el contacto, pero también encontró uno, solo uno, que sonreía sinceramente. Fue una mujer, desconocida, quien se acercó y dijo que conocía su historia. Pero, contrariamente a lo que esperaba, no vino con juicio. Dijo que también había hecho trampa. Que lo había perdido todo. Y se fue reconstruyendo, lentamente.
Dijo que el infierno puede ser el lugar donde nace algo nuevo, pero que eso solo ocurre cuando se permite que todo se queme hasta los cimientos. Elena regresó a casa con esa frase resonando en su mente. Quizás fue en ese momento. En las profundidades del mismo infierno. Donde las cenizas aún humean. Donde no hay donde correr, ni manera de regresar. Pero donde, tal vez, podría empezar a caminar de nuevo, incluso sin dirección. Porque lo que Daniel tomó no se pudo reconstruir. Pero lo que quedó, tal vez podría ser. Y en el centro de ese vacío, de todas las preguntas sin respuesta, de todos los lazos rotos, una sola duda persistía con creciente fuerza. ¿Por qué, después de todo, Daniel le permitió encontrar esa última llave? ¿Por qué no destruiste eso también? ¿Por qué le permitió ver con sus propios ojos la magnitud del cambio? ¿Habría sido compasión? ¿Orgullo? ¿O un último gesto de amor, distorsionado por el dolor? Esa duda, tan cruel como todo lo que había sucedido, se convertiría en la última compañera de Elena, mientras el mundo a su alrededor lentamente comenzaba a seguir adelante sin ella. Y todo se encaminaba hacia algo aún mayor. Algo que nadie, ni siquiera ella, podría haber predicho. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio diferente. No el silencio penetrante de los primeros días, sino uno que parecía más cercano a la resignación, a la tibia aceptación de que ciertos ruidos nunca volverían a llenar ese espacio. La casa, que antes palpitaba con voces, ahora era un santuario de recuerdos estáticos. Elena pasaba largas horas sola, caminando entre habitaciones como si de alguna manera pudiera reorganizar los escombros de lo que había sido su vida. Ya no había ninguna notificación persistente en mi celular, ni ninguna llamada de mis compañeros de trabajo. Los titulares escandalosos se habían enfriado, reemplazados por otras crisis públicas más recientes, y su nombre ya no provocaba el mismo frenesí que antes. Pero si el mundo parecía haber seguido adelante, dentro de ella la tormenta aún azotaba con la fuerza de un huracán que se negaba a disiparse. Ella seguía intentando comprender no solo lo que había sucedido, sino también qué exactamente dentro de ella había permitido que todo eso fuera posible. Sofía se había vuelto cada vez más distante. Ejecutó sus rutinas con precisión casi mecánica. Se despertó temprano, se preparó sola, preparó su propio café y salió con los auriculares puestos, como si eso fuera una barrera para el mundo. Elena observaba todo desde la distancia, sintiéndose cada vez menos madre y cada vez más espectadora de la vida de su hija. Intentó acercarse algunas veces, sugerir conversaciones, ofrecer consejos, pero siempre se topó con respuestas breves, gestos contenidos y miradas desviadas. El vínculo entre ambos se había convertido en un hilo fino, dispuesto a romperse al más mínimo roce. En uno de esos momentos, cuando Elena estaba preparando la cena y Sofía fue a la cocina solo para coger un vaso de agua, ella intentó, una vez más, iniciar un diálogo. Sé que estás herida, hija, y tienes razón. Solo quería que supieras que sigo aquí. Incluso cuando cometo errores, incluso después de todo. Sofía se quedó en silencio unos segundos, con el vaso en la mano, antes de responder con voz firme, pero sin levantar el tono. Siempre dices que sigues aquí. Pero, ¿de qué sirve, mamá, si lo que más necesito no es tu presencia, sino la persona que eras antes de todo? La frase cayó como un puñetazo en el pecho. Elena sintió que se quedaba sin aliento por un segundo, pero no tuvo el coraje de replicar. Él simplemente asintió débilmente y observó a su hija salir por la puerta de la cocina. Ella permaneció allí, sola, frente a la sartén aún caliente y con la sensación de que no quedaba nada que pudiera servirse en la mesa. En medio de este colapso doméstico, apareció un mensaje de correo electrónico inesperado. Pertenecía a un antiguo compañero de universidad, ahora involucrado en un proyecto social educativo en otro estado. El mensaje decía que había oído sobre el escándalo por los periódicos, pero que en lugar de juzgar, había pensado en extender una mano amiga. Dijo que necesitaba a alguien con experiencia en gestión, que supiera tratar con la gente, planificar y coordinar. No sería un salario digno de puestos ejecutivos, ni tendría glamour ni prestigio, pero sería una oportunidad de hacer algo significativo. Elena leyó y releyó el mensaje decenas de veces antes de responder. No porque tuviera dudas sobre aceptar, sino porque no sabía si aún era capaz de ser útil para algo. 2 días después, embarcó en un vuelo silencioso.
No se lo contó a casi nadie. Sofía solo sabía que su madre estaría fuera unos días. En la nueva ciudad fue recibida con discreción y una dosis de cariño. El proyecto era pequeño, pero lleno de vida. Jóvenes en situación de vulnerabilidad estudiando, soñando, intentando crear un futuro diferente. Allí, por primera vez en meses, Elena sintió que la veían no como la mujer del escándalo, sino como alguien que podía ayudar. El trabajo fue simple: organizar donaciones, rediseñar procesos internos, optimizar la rutina del equipo. Y, curiosamente, empezó a llenar espacios que parecían irremediablemente vacíos. No fue redención. Fue solo un respiro. Fue en este entorno donde conoció a Lucas, uno de los coordinadores locales. A diferencia de todo lo que había vivido, Lucas se mostraba tranquilo, con un carácter directo pero amable. Había marcas en su rostro que revelaban una vida de batallas personales, pero sus ojos tenían una tranquilidad que Elena no había visto en mucho tiempo. Él nunca le preguntó por su pasado, y quizá eso fue lo que más la cautivó. Él solo quería saber quién era ella en ese momento. Pasaron días intercambiando ideas sobre el proyecto, almorzando juntos, compartiendo pequeños silencios. Y entonces, una noche, mientras estaban clasificando cajas de materiales didácticos, Lucas dijo algo que ella nunca olvidaría. Cargas con demasiada culpa. No tenemos por qué lamentarnos por nuestros errores toda la vida. A veces, cometer un error no te quita el derecho a empezar de nuevo. Simplemente cambia el rumbo. Esa frase resonó durante días. Y poco a poco, Elena empezó a mirarse con un poco menos de furia. Comenzó a aceptar que, aunque no podía borrar el pasado, tal vez podría aprender a vivir con él. No como una carga, sino como parte de la historia. Se permitió volver a reír, a sentir placer en ayudar, a disfrutar del silencio sin que le doliera tanto. Pero al mismo tiempo sabía que todavía había un capítulo que afrontar. Sofía. Cuando regresó, encontró a su hija más fría que antes. Como si la ausencia hubiera reforzado la idea del abandono. La noche siguiente, se sentó en el sofá y llamó a Sofía en un tono que no había usado en mucho tiempo, firme, pero dulce. La adolescente se acercó lentamente, cruzó los brazos y se puso de pie. Elena nos contó luego sobre el viaje, sobre el proyecto, sobre lo mucho que la hizo sentir viva de nuevo. Habló de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza. Dijo que no esperaba perdón, pero que ya no podía permanecer en silencio por más tiempo. Sofía la escuchó en silencio y cuando su madre terminó, solo dijo una cosa: no sé si podré volver a confiar en ti. Pero, veo que lo intentas. Y eso fue todo. Sin abrazos, sin perdón inmediato. Solo un vacío legal. Y en esa pequeña grieta, Elena sintió que algo brotaba. No hay esperanza. Aún no. Pero un comienzo de reconexión. Unos días después, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, vio una figura familiar en la distancia. Se detuvo, sin saber si debía acercarse. Pero cuando el hombre giró la cara y sus miradas se encontraron, ella lo supo. Era Daniel. Él también la vio, pero no reaccionó. Continuó sentado en el banco, leyendo un libro, sereno. Elena respiró profundamente y se acercó. La saludó con un sutil asentimiento. Ella preguntó si podía sentarse. Él estuvo de acuerdo. Los dos permanecieron en silencio unos instantes, mirando el lago, las hojas cayendo, los niños jugando. Hasta que ella le preguntó cómo estaba. Él respondió simplemente diciendo que estaba bien. Y que estaba aprendiendo a vivir otra vida. Una nueva vida, más sencilla, más honesta contigo mismo. Elena, con la voz quebrada, dijo que no había venido a pedirle nada. Quien no esperaba respuesta, ni comprensión. Pero necesitaba agradecerte. Porque si no fuera por el dolor que le causó, ella no habría descubierto quién era realmente. Que, incluso con todo el sufrimiento, ese fue el acto más honesto que alguien podría haber hecho por ella. Daniel escuchó en silencio. Entonces dijo algo que la desarmó por completo: no quería destruirte. Quería que entendieras cuánto me destruiste. Pero ahora solo quiero que estés bien. Elena asintió, con lágrimas en los ojos.
Se quedaron allí unos minutos más y luego se despidieron. Sin promesas, no hay futuro. Solo con la certeza de que aquella historia, aunque no pudiese ser reescrita, finalmente había encontrado un punto final. Pero lo que estaba por venir, vendría con suficiente fuerza para transformar todo una última vez. Daniel abandonó el banco del parque poco después de que Elena se alejara, caminando con pasos firmes pero sin prisa. El breve encuentro había puesto fin a un ciclo que durante mucho tiempo había sido demasiado doloroso de tocar. No sintió euforia ni ira, solo una sensación de descompresión, como si alguien le quitara un peso que llevaba años presionando su pecho. Por primera vez sintió que finalmente podía existir fuera de la sombra de ese matrimonio. En la nueva vida que eligió, lejos de los focos y de las exigencias, encontró la manera de volver a respirar. La pequeña empresa que había comprado en la costa, centrada en proyectos sostenibles, ya estaba prosperando. Pero más que las ganancias, fue el proceso lo que lo llenó. La rutina sencilla, los rostros anónimos, los diálogos verdaderos. Personas que lo conocieron por su nombre y no por su historia. Se había permitido empezar de nuevo y en ese espacio de reconstrucción conoció a Clara, una ingeniera ambiental que se involucró en los proyectos con una pasión que le recordó quién era él alguna vez. Clara no fue una novata romántica inmediata, pero con el tiempo se convirtió en una presencia constante. A diferencia de Elena, ella no provenía de un universo de apariencias, y quizá por eso Daniel pudo ser él mismo. Cuando se dio cuenta, ya estaba compartiendo mañanas, almuerzos y cuentos con ella. Fue con ella que Daniel redescubrió el placer de las pequeñas cosas, preparar tranquilamente el café, caminar descalzo sobre la arena, reírse de cosas triviales. No sustituyó un amor por otro, simplemente redescubrió la capacidad de amar sin miedo. Era otra vida. Y para él, eso fue suficiente. Elena, a su vez, pasó los meses siguientes inmersa en intentar reconstruir el vínculo con Sofía. Los resquicios que ofrecía la hija eran pocos y, a veces, difíciles de interpretar. Pero ella no se echó atrás. Aprendió a escuchar más y a hablar menos, a aceptar que no tenía control sobre el momento del perdón. Las conversaciones fueron breves, pero dejaron huellas. Una noche, mientras veían juntas un documental en el sofá, Sofía apoyó la cabeza ligeramente en el hombro de su madre. Él no dijo nada y Elena tampoco hizo ningún comentario. Pero ese gesto fue la confirmación de que algo se estaba reconstruyendo delicadamente. El vínculo, aún frágil, comenzó a tomar forma. Y eso era más valioso para Elena que cualquier puesto que hubiera ocupado alguna vez. Lejos de los entornos corporativos, encontró propósito en el trabajo social. Regresaba periódicamente al proyecto donde había sido acogida, pero ahora con nuevas ideas, nuevas propuestas. Comenzó a ofrecer talleres sobre ética laboral y autoestima, ayudando a otras mujeres a comprender sus propios límites antes de cruzarlos. Sus palabras ya no provenían de la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas, sino de la humildad de alguien que casi lo ha perdido todo. Y, por esa misma razón, sus palabras tenían peso. Eso no borró el pasado, pero le dio un nuevo significado. Ricardo, por el contrario, no tuvo tanta suerte. El colapso público fue solo el comienzo de su caída. La demanda presentada por la esposa se convirtió en una larga y agotadora batalla legal, que culminó con la pérdida casi total de sus bienes y la custodia compartida de sus hijos. La empresa en la que trabajaba nunca se recuperó de su crisis de imagen y él empezó a ser visto en el mercado como un riesgo andante. Intentó reposicionarse, pero encontró puertas cerradas. Amargado, aislado y económicamente arruinado, vivió con el peso de sus propias decisiones sin la astucia ni la fuerza emocional para empezar de nuevo. Se convirtió en una sombra del hombre que había sido, incapaz de reconocer la responsabilidad de sus propias acciones. El silencio de su esposa, que nunca aceptó hablar con él después del escándalo, fue el golpe definitivo. No hubo drama ni enfrentamientos públicos. Solo la ausencia definitiva. Ricardo se convirtió en una advertencia viviente para muchos ejecutivos que aprendieron a las malas que no hay poder suficiente para sostener un imperio construido sobre mentiras y vanidad. Sofía, a su vez, encontró una manera de replantear el dolor a lo largo del tiempo. Comenzó a escribir, dibujar y utilizar el arte como vía de escape y expresión. Se unió a un grupo de teatro en la escuela y allí descubrió el poder de contar historias, incluida la suya propia.
Una noche, representó una escena original sobre la decepción y la reconciliación, en la que una hija se enfrenta a una madre ausente. Elena estaba entre el público y lloró en silencio de principio a fin. Al final, cuando la hija salió del escenario y sus miradas se cruzaron, hubo un pequeño saludo, tímido pero genuino. Por primera vez desde la caída, Elena sintió que ya no era solo el error de alguien en la historia. Poco a poco se fue convirtiendo en parte de la cura. Una mañana de primavera, Daniel regresó silenciosamente a la ciudad para firmar documentos pendientes relacionados con la antigua empresa. Sabía que podría encontrarse con caras conocidas, pero no se preocupó. Caminaba con una postura diferente, una mirada diferente. Al salir del registro civil, fue sorprendido por Sofía al otro lado de la calle. Ella lo vio primero. Corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, sorprendiéndolo. Dijo que me extrañaba, que tenía mucho que contarme, que estaba escribiendo una obra de teatro. Daniel, conmovido, dijo que estaba orgulloso de ella. Organizaron un almuerzo. Elena no estaba presente y ambos entendieron que era mejor así. La relación entre padre e hija se reanudó allí, con una naturalidad que no requería esfuerzo, solo tiempo. Daniel escuchó todo sobre la escuela, los dibujos, el teatro, y salió de esa reunión con la certeza de que, a pesar de todo, había salvado lo más importante. Más tarde ese mismo día, Sofía le envió a su madre un mensaje con una foto de su padre y un simple, «Estuvo bien». «Está bien». Elena miró la imagen con lágrimas en los ojos y sonrió. No de felicidad, sino de triste gratitud. Saber que Daniel estaba bien fue un alivio y un dolor al mismo tiempo. Pero, sobre todo, fue justo. Él merecía ese nuevo capítulo. Pasaron los meses y Elena ya no tenía la vergüenza en su rostro. La gente todavía la miraba, algunos todavía la juzgaban, pero ella ya no se dejaba llevar. Aprendió a vivir con el rastro de lo que fue, sin dejar que le impidiera vivir lo que podría ser. En una charla a jóvenes sobre opciones y consecuencias, dijo alto y claro que había hecho trampa, que había mentido, que lo había perdido todo. Pero también dijo que después de perderlo todo, descubrió lo que realmente tenía valor. Y al final recibió una ovación de pie. Porque la verdad, incluso desnuda, es más fuerte que cualquier maquillaje social. Daniel y Clara siguieron juntos. No es un romance de cuento de hadas, sino una relación basada en la sinceridad, el compañerismo y el respeto. Compartieron la vida con sencillez y verdad, y eso era todo lo que Daniel siempre quiso. Sofía comenzó a visitarlo con frecuencia. Aprendió a ver a su padre ya no como un héroe infalible, sino como un hombre que sintió, cayó, se levantó y supo perdonar, incluso sin volver atrás. Elena, sola, encontró la paz. Ya no buscó a Daniel, no intentó recuperar lo que había perdido. Comprendió que el amor, a veces, no termina en tragedia ni en reconciliación. A veces termina en aceptación. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de redención. Ahora que has llegado hasta aquí, queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, realmente queremos escuchar lo que piensas sobre cada uno de estos personajes y las decisiones que tomaron. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora. Cada semana tenemos historias impactantes como esta, que muestran hasta qué punto nuestras decisiones influyen en nuestro destino. Y recuerda, este canal jamás apoyará ningún tipo de traición. Aquí contamos estas historias para mostrar cuánto puede destruir hogares, vidas y reputaciones. Hasta la próxima historia.